un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en esta charla sencilla y práctica acerca de cómo presentar y hacer uso de los procesos recuperatorios hoy diseñados para amparar y proteger a las empresas en dificultades económicas. Igualmente quiero hacer extensivo mis agradecimientos y un reconocimiento a las diversas cámaras de comercio del país, en especial a la Cámara de Comercio de Cartagena, de Yopal, de Villavicencio, de Ibagué, al frente del doctor Edilberto Garzón, su director jurídico, a FENALCO Nacional, a FENALCO Meta y a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de todas estas charlas y conferencias que hemos podido dictar, no solo en esta situación de dificultad económica, sino ya desde hace varios años atrás. Igualmente un saludo especial a mis compañeros de Urazán Abogados y al doctor José Alirio Veloz Arango, excelso expositor y conocedor de los asuntos de insolvencia, pero ante todo un amigo especial. Dicho eso, básicamente esta charla tiene una duración cercana de 30-35 minutos, en donde vamos a hablar de una parte en aspectos meramente teóricos, pero muy asociados a lo que es la práctica del ejercicio de la insolvencia y de la protección empresarial. Luego de ello daremos paso a las preguntas que a bien nos puedan formular, en donde esperaremos de una manera muy sencilla y lo más didáctica posible explicar cómo se pone en ejercicio un proceso de recuperación cuando quiera que una empresa se encuentra en esta clase de dificultades. Los tres pasos fundamentales que deben adoptarse de cara a lo que es el beneficio y la protección empresarial cobijada en los procesos recuperatorios tiene básicamente que ver con lo siguiente. A través de el proceso establecido en la Ley 1116, así como los consagrados en el Decreto 560 y 772, ambos expedidos al amparo de la actual declaratoria de emergencia económica, propenden por proteger empresas, empleos y créditos a través de la firma y la búsqueda de acuerdos recuperatorios donde se establezcan las nuevas condiciones de plazo y pago de las obligaciones que tiene una empresa hasta un momento determinado, y para ello se permite que dentro de esos acuerdos se pacte el pago de las acreencias que una compañía tenga con sus acreedores laborales, fiscales, con las entidades financieras, sus proveedores y otra clase de acreedores. Ahora, dicho esto, en términos sencillos, vamos a mirar cuando una empresa se encuentra en una situación de insolvencia o de preinsolvencia que hace considerar que los mecanismos recuperatorios a los que voy a ir haciendo mención a lo largo de esta charla le son aplicables. Para ello, entonces, este conjunto de normatividades hoy vigentes, esta coexistencia de procesos concursales van orientados a las empresas, a las personas jurídicas, a las personas naturales comerciantes, entendidas aquellas como que se desenvuelven dentro de alguna de las actividades que la ley consagra como actos de comercio, a los patrimonios autónomos afectos a actividades mercantiles o comerciales. En síntesis, cualquier empresa, cualquier persona natural comerciante y los patrimonios autónomos podrán hacer uso de los procesos recuperatorios cuando quiera que se encuentren en la siguiente situación, que se denominan los presupuestos de insolvencia, que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 1116 y que aplican igualmente para los procedimientos diseñados en el decreto 560 y en el 772. Y el principal presupuesto, porque en últimas es el que hoy está vigente, es el que corresponde a la cesación de pagos. Y una empresa o un patrimonio se encontrará en esta causal o en esta situación cuando quiera que tenga dos
o más obligaciones vencidas frente a 2 o más acreedores, o que en su contra se estén adelantando 2 o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo, y en cualquiera de los dos casos, sumadas las obligaciones, estas deben corresponder a cuando menos el 10% del pasivo total. Un ejemplo respaldará mejor lo que acabo de decir. Una empresa que recientemente presentó su proceso concursal, que se llama ADSM, es una empresa que se dedica a actividades de ingeniería, tiene un pasivo total de 5.000 millones de pesos. Para ese caso y para verificar que se ajusta a ese presupuesto, entonces, en contra de esta compañía hay un proceso ejecutivo, pero hay obligaciones vencidas cuando menos frente a 7 u 8 acreedores, que sumando esas obligaciones, su vencimiento es superior a 90 días y sumadas estas estaban por el orden de los 2.700 millones. Luego ahí queda satisfecho el presupuesto de admisión. Sin embargo, también es prudente aquí señalar e importante decirlo, que hay unos factores que se conocen como factores o síntomas de preinsolvencia que hacen ver que una empresa puede que no esté cumpliendo este presupuesto en un momento determinado, pero que muy seguramente va a llegar a él porque así lo demuestran algunos indicadores, como por ejemplo, cuando una compañía empieza a demorar, a retrasarse en el pago de los salarios, en el pago de los aportes al sistema de seguridad social, que está apalancando su operación, no entregando o no cancelando el concepto de IVA a la DIAN, o demora el pago de sus obligaciones de leasing, de créditos hipotecarios, o de obligaciones comunes con las entidades financieras, o no está oportunamente cancelándole a sus proveedores la materia prima que le suministran o los servicios que le prestan, entonces podrá estar en una situación de preinsolvencia. Vale decir, está dejando de atender su operación de forma sistemática, pero sin que el vencimiento sea superior a 90 días. Sin embargo, es importante en estos casos que la administración de una empresa que se encuentra en una situación bajo ese concepto de preinsolvencia empiece a evaluar, empiece a estudiar y analizar la posibilidad de acogerse a esta clase de procesos de recuperación. Ahora, siempre es importante señalar en esta clase de charlas y de conferencias, así como lo compartimos cuando alguien pretende contratarnos para que dirijamos sus procesos de reorganización empresarial, es que los procesos a los que estamos haciendo mención no son procesos de tipo legal, no son procesos de tipo contable ni administrativos. Son un conjunto de cada una de esas situaciones, pero centralmente son procesos de tipo económico a través de los cuales, y en últimas es la finalidad de esta clase de procesos, que una empresa o un patrimonio en dificultades que tiene un pasivo a una fecha determinada, frente a él fije unas nuevas condiciones, unos nuevos plazos, unos nuevos términos para pagar esas obligaciones en el tiempo, de suerte que eso le permita a la empresa mantener su operación, seguir generando empleo, seguir pagando determinados créditos y obligaciones, porque esa es, repetimos, el margen y la finalidad esencial de estos procesos a los que estamos haciendo hoy mención. Protección de empresas viables, protección del crédito y la protección y la generación de empleo. Esos tres elementos necesariamente han de concurrir cuando quiera que se esté adelantando un proceso de reorganización empresarial. Hasta este momento, entonces, ¿qué hemos dicho de manera muy práctica? Y es, hay síntomas de preinsolvencia, es decir, cuando una empresa o un patrimonio ya está empezando a mostrar una serie de dificultades para atender sus operaciones, pero sin que ello implique necesariamente que ya se encuentra en una sede de insolvencia, y que se estará en este momento cuando haya una cesación de pagos, que repetimos es el incumplimiento sistemático y reiterado frente a varias obligaciones y en un porcentaje específico que deberá ser del 10% del pasivo total.
Una vez se presentan esta serie de situaciones, hoy en día las proyecciones dan cuenta de que entre 1 y 3 o 1 y 4 compañías deberían o se tendrían que acoger a los procesos de recuperación para salvaguardar el patrimonio, para enfrentar y generar y mantener el empleo y poder hacerle frente también al pago de sus créditos. Precisamente por eso es que, como se espera una avalancha de procesos de reorganización, es que se han expedido los decretos a los que hago mención, que en buena medida lo que hacen es flexibilizar las condiciones para que una empresa o un patrimonio se acoja a esta clase de procesos, y para ello le ha dado paso a dos criterios básicos. El uno, ya he explicado, es la flexibilización de las condiciones de acceso a los procesos de reorganización, y el segundo tiene que ver con la desjudicialización, que ocupa el punto de que hoy una empresa o un patrimonio en dificultades puede perfectamente adelantar un proceso de esta naturaleza, un proceso recuperatorio, ante las cámaras de comercio que tienen un margen de aplicación mayor, porque tienen una operación a nivel nacional, no como las tiene, por ejemplo, las cámaras, la superintendencia de sociedades, que están más concentrados en pocos lugares del territorio nacional. Ahora, ya explicada esta parte y haciendo un sencillo ejemplo de cuando se encuentra una empresa en cesación de pagos o cuando se encuentra en una situación de preinsolvencia, vamos a mirar cuál es la documentación que se requiere para hacer uso a un proceso de esta naturaleza, señalando un punto también importante. Y es que, como ya lo señalé, siendo este un proceso esencialmente económico, comprende necesariamente igual que haya una estrategia económica a través de la cual se va a sortear y se va a llevar a cabo el proceso. Puesto esto en unas palabras más sencillas y prácticas, cuando la empresa o el patrimonio está en dificultades, debe adoptar medidas responsables. Una de ellas es acogerse al proceso recuperatorio, pero eso no le bastará para resolver su crisis. Necesariamente tendrá que tener de antemano y previo a iniciar un trámite de estos, una estrategia económica que le permita hacerle frente al proceso recuperatorio. Esto lo digo por dos razones esenciales, porque los procesos establecidos en el decreto 560 y en el decreto 772, que básicamente podríamos concentrarlos en dos. Uno, un proceso abreviado de reorganización empresarial que está destinado para aquellos deudores cuyos activos sean iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, algo así como 4.300 millones de pesos de activos. O los procesos de negociación de acuerdos en épocas de emergencia diseñados con el decreto 560 son muy cortos en cuanto a sus etapas, tanto así que están diseñados para no demorar más allá de entre 3 y 4 meses, al cabo de los cuales ya el acuerdo debe estar debidamente presentado, el acuerdo al que se llegue entre el deudor y sus acreedores debe estar debidamente presentado para que sea sometido a la confirmación bien del juez concursal ordinario o el juez concursal, que bien lo puede ser la superintendencia de sociedades, dependiendo dónde se esté adelantando el proceso concursal. Si ello es así, entonces, por eso decimos que aquí no hay tiempo ni para especular, ni para improvisar, sino que se requiere que la estrategia está diseñada desde un comienzo, de suerte que dentro del camino que conduce el proceso recuperatorio no se den serias circunstancias que vayan en contravía del interés general de la empresa, que es salvaguardarla y protegerla. Dicho eso, vamos a mirar cuál es la documentación requerida para acogerse a cualquiera de los procesos que he señalado, pero que en últimas se circunscriben en buena medida a dos: un proceso ordinario de ley 1116 y unos procesos extraordinarios consagrados en los dos decretos a los que ya he hecho referencia, pero que en últimas la documentación es la misma,
la que establece el artículo 13 de la ley 1116 y que tiene aplicabilidad, que tiene aplicación frente a cualquiera de los procesos que hoy están en buen uso para las empresas o los patrimonios en dificultades económicas. Y esos documentos se circunscriben básicamente estados financieros correspondientes a los 3 ejercicios anteriores, vale decir, años 2017, 18 y 2019. Esos mismos estados financieros bajo normas internacionales frente a el mes inmediatamente anterior a la fecha en que se pretenda radicar el proceso concursal. Esto es, si la empresa se acoge a un proceso recuperatorio. Nosotros en el mes de junio presentamos 3 solicitudes concursales, luego en ese caso, los documentos que se acompañaron fueron los estados financieros de 3 ejercicios anteriores, más los que correspondían al corte del mes de mayo 31. Si se pretendiera presentar un proceso concursal en el mes de julio, pues los estados financieros serán a junio, a agosto serían a julio y así respectivamente. Adicionalmente a esos documentos citados, se debe presentar una memoria de crisis y un plan de negocios. Estos 2 documentos los explico de la siguiente manera. La memoria de crisis es ese documento a través del cual se ilustra al juez del concurso y a los acreedores sobre las razones o causas por las cuales la empresa debe acogerse a un proceso concursal. Y causas de crisis habrá tantas como situaciones se puedan presentar, y habrán situaciones o causas internas o causas externas. Internas son aquellas que dependen del fuero directo empresarial. Externas, aquellas que están por fuera del arbitrio de manejo por parte de una sociedad. Con un explico lo enseñaré. En las últimas solicitudes de admisiones concursales que hemos radicado, los documentos de las causas explicativas, ha habido allí razones internas y externas. Internas, el alto endeudamiento, la disminución de los ingresos, dificultades en cuanto a la existencia de procesos judiciales que han conllevado el embargo de cuentas, pero también algunas causas que han golpeado a estas compañías a las que hago referencia tienen que ver con el elevado aumento en las tasas de cambio. No es lo mismo una empresa que se endeuda, que tiene obligaciones en moneda norteamericana, cuyo valor estaba hace un tiempo en cerca de 2.500 millones de pesos y que hoy esté oscilando entre 3.500 y 4.000 pesos. Eso quiere decir que se encarecen las obligaciones y aumenta la capacidad que tiene la empresa para hacerles frente. Igualmente, digamos, las medidas gubernamentales, como tiene que ver con las reformas tributarias que cambian las reglas y la estabilidad pregonada o pregonable dentro de una sociedad. Todas estas cuestiones hacen que una empresa entre o pueda ingresar en una situación de dificultad. Pero también las causas de crisis tienen una característica esencial y esto es importante que le presten atención. Sencillamente porque la experiencia demuestra que cuando una empresa o un patrimonio se encuentra en una situación de insolvencia, motivado en diversas causas de crisis, por sí solo ya no podrá hacerle frente y salir de su dificultad o de su crisis, sino que necesariamente requerirá del concurso, del apoyo de sus acreedores, para que entre todos y haciendo uso de los beneficios que consagra la ley, puedan hacerle mejor frente al proceso y salir adelante bajo la conservación y protección de esa empresa, el pago de los créditos debido a esos terceros que apoyaron a la compañía y la generación del empleo. Además de los documentos resaltados, el siguiente es el plan de negocios, que es fundamental tanto como lo es las causas de crisis. Un empresario, una empresa, un patrimonio que no logra identificar y afianzar con precisión cuáles fueron las razones de su crisis, pues muy seguramente le va a poder hacer frente. Por eso nosotros, cuando asesoramos empresas en insolvencia, nos concentramos mucho en hacer un trabajo profundo para identificar esas causas de crisis, porque a eso va de la mano con la estructuración de un plan de negocios, que es ese documento igualmente transversal que irradia absolutamente a toda la compañía y en el cual se contemplan las estrategias de corto, mediano y largo plazo, a través de las cuales la empresa o el patrimonio le va a hacer frente a sus crisis o a sus situaciones de dificultad, pero como también va a enfrentar el proceso recuperatorio. Voy a explicar una estrategia muy sencilla
que normalmente se consagra dentro de un plan de negocios. Y es precisamente la que tiene que ver con el inicio del proceso concursal. Una empresa, como puede ser Pollux, una que ya está asesorada por nosotros en la parte, digamos, final de su proceso concursal, cuyo pasivo es cercano a los 50.000 millones de pesos. En ese orden, esa empresa, al momento de iniciar el trámite concursal, tenía obligaciones vencidas por cerca de 10.000 millones de pesos, entre ellas muchas adeudadas o a la DIAN o a las entidades financieras. Y mensualmente tenía que destinar para atender, para amortizar estas dos obligaciones cerca de 2.000 millones de pesos mensuales. Y este es uno de los beneficios que plantean las normas concursales. Cuando se da inicio al proceso, cuando se radica inicialmente el trámite concursal, la ley es la que le prohíbe a esa empresa en dificultades, Pollux para el caso que estoy explicando, seguir pagando las obligaciones que hasta ese momento tenía, sin excepción de ninguna naturaleza. Vale con esto significar que si la empresa tiene dificultades o obligaciones con la DIAN, con las entidades financieras, con sus acreedores laborales, con proveedores, con prestamistas, con otros terceros, a ninguno de ellos, por ministerio de la ley, se les podrá pagar esas obligaciones debidas hasta ese momento. Luego eso ha de servir para mejorar su flujo de caja y hacerle frente a su operación. ¿Para qué? ¿En qué momento se tendrán que pagar nuevamente esas acreencias? Pues en los términos que se pacten y en las condiciones que se fijen dentro del acuerdo de reorganización, al cual haré referencia en la parte final de esta charla. Además de los documentos que estoy indicando, se deben acompañar a las solicitudes concursales, entendidos como estados financieros, memoria de crisis, plan de negocios, proyecto de calificación y graduación de créditos, que es sencillamente la relación de los acreedores frente al valor que a ellos se les adeuda y debidamente clasificados, si son laborales, fiscales, financieros, estratégicos, etc. Un flujo de caja y un inventario de activos y pasivos. ¿Qué tiene la empresa y qué debe? Ahí está condensada la información que se debe presentar dentro de un proceso de estos. Haciendo mención a la flexibilización a la que pregonan los decretos 560 y 772, digamos que ¿cuánto se demora? La preparación de una información concursal puede depender de 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Depende de la calidad de la información que tenga la empresa. Pero que cuando ya está preparada y se radica la solicitud, la admisión dentro de estos procesos extraordinarios es muy rápida, porque la ley ha considerado que el juez concursal no hará auditoría a la información, sino que el auto de admisión se deberá proferir en términos muy rápidos y céleres, sin perjuicio, desde luego, que haya algún requerimiento de información o de aclaración frente a la presentada. Pero las admisiones van a ser muy, muy rápidas. A diferencia de lo que comúnmente ha pasado en los procesos ordinarios recuperatorios, en donde después de radicada una solicitud bien pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses, incluso mucho tiempo adicional para que se dé la admisión. Y claro, flaco favor se le haría a una empresa en dificultades permitiéndole su ingreso en forma tan tardía. Por eso, bienvenidas esas medidas que permiten que, presentada la radicación, la admisión se dé en términos muy rápidos. Porque la admisión concursal tiene unos efectos igualmente recuperatorios y protectores. Uno de ellos, fundamental, establecido en el decreto 772, y es que cuando se admite a la empresa y si ella tiene sus cuentas embargadas, a manera de ejemplo, con el solo auto de admisión ya se le emitirá o ya estará dada la orden para que aquellos jueces donde se cursan esos procesos ejecutivos o incluso la DIAN cuando adelanta un proceso de cobro coactivo y tiene recursos retenidos a ese deudor, serán ellos los que de manera directa tendrán que entregarle los recursos a la empresa en crisis o que se acogió al proceso recuperatorio, lo cual es favorable porque ahí dispondrá de unos recursos necesarios para hacerle frente a su operación y salvaguardar su evolución empresarial.
¿Qué pasaba tradicionalmente? En los procesos ordinarios, también con el auto de admisión, se da la situación del levantamiento de las medidas cautelares, pero el procedimiento es mucho más dispendioso y demorado. Por eso repetimos que es favorable y positivo que rápidamente el juez que te cursaba, que adelantaba el proceso, entregue los recursos, porque en los ordinarios eso implicaba que con el auto de admisión, tenía que una vez adquiriera firmeza, enviársele al juez tradicional donde se cursaban los procesos ejecutivos o de cobro coactivo, mientras enviaba el proceso a la superintendencia, mientras se incorporaba, mientras se profería el auto de levantamiento de medidas cautelares, que bien podía transcurrir cerca de 2, 3, 4 meses para la entrega de recursos. Entonces, desde luego eso no le hacía un favor a la empresa en dificultades económicas. Pero ya estamos ubicados en este momento en que la empresa en dificultades se acogió al proceso, preparó su información, presentó la radicación, fue admitido. Y fíjense ustedes, ya hay una regla aquí diseñada y clara de entenderla, y es, cuando el activo de esa empresa sea inferior o igual a 5.000 salarios mínimos, es decir, 4.300 millones de pesos en sus activos, no importa que su pasivo sea superior o inferior, ya quedará encasillada esa empresa o ese patrimonio en el denominado proceso abreviado de reorganización, cuyas etapas se concentran en espacios de tiempo menores y que básicamente son las siguientes: presentación, admisión, y dentro de un espacio cercano a 3 meses se llevará o se tendrá que llevar a cabo una reunión de negociación y de conciliación frente a las diferencias que puedan tener algunos acreedores frente al crédito que les fue reconocido dentro del proceso. No olviden que aquí una buena medida dentro del proceso concursal tiene que ver con la refinanciación o la reestructuración del pasivo. Luego, entonces, a cada acreedor se identificará con un valor de obligación determinado. A manera de ejemplo, a Bancolombia se le reconoció en un proceso particular la suma de 50 o 100 o 200 millones de pesos, pero bien puede pasar que ese valor no sea el real o frente a cualquier otro acreedor, pues estos acreedores tendrán la posibilidad, la tienen en cualquiera de los procesos de recuperación, de formular sus objeciones, de presentar discrepancias frente a ese crédito. Si ello es así, entonces lo deben hacer dentro de los 5 días siguientes a que se adelante esa reunión de conciliación de las objeciones. ¿Y cuál es el propósito de esa reunión? Precisamente que entre el deudor y aquellos acreedores que no están de acuerdo frente al valor a ellos reconocido, se pongan de manera directa de acuerdo frente al valor. Eso en los procesos ordinarios tradicionales tiene una etapa diferente. ¿Por qué? Se presenta el proyecto de calificación una vez la empresa admitida, el mismo es sometido a un traslado, es decir, se pone en consideración de los acreedores, como también ocurre en los mecanismos extraordinarios, pero solamente que aquí las etapas son más largas. ¿Por qué? A manera también de ejemplo. En los procesos ordinarios, el término para presentar ese proyecto de calificación de acreencias es de 2 meses, mientras que en los procesos extraordinarios, el abreviado en particular, es de tan solo 15 días desde la admisión concursal. Y frente a cualquiera de las dos situaciones, si es un proceso ordinario o extraordinario, habrá lugar a que el acreedor tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, a su contradicción, frente al valor a él reclamado. Pero suponiendo que ya han llegado a un acuerdo frente a la creencia, unos, pero que frente a otros acreedores aún se mantengan las discrepancias o las diferencias, entonces para ello es que tanto en los procesos ordinarios como extraordinarios se han diseñado una serie de audiencias. Una se denomina la audiencia de resolución de objeciones, cuyo propósito es que se resuelvan por parte del juez, ya que no lo pudieron hacer de manera directa deudor y acreedor objetante, las vigentes, las que estén pendientes, las no resueltas, será la super, conforme a los documentos aportados por cada una de las partes, la que dirima esa situación y le dé la razón
alguno de los dos en torno a un valor específico y a una calificación particular. Ahora, hemos visto entonces cuándo se está en dificultades económicas, cuándo se está en una preinsolvencia, cuándo en insolvencia, cuáles son los caminos que puede tener esta empresa o este patrimonio en esa coyuntura o en esa situación, cómo se desarrolla, obviamente en forma muy general, los procesos que tienen etapas. La primera es presentación de la solicitud, la admisión, la presentación de los proyectos de calificación y grabación de acreencias, que reitero, simplemente es el relacionamiento de los acreedores en cuanto a indicar el valor que a ellos se les adeuda y qué categoría tienen, laborales, fiscales, financieros, etcétera. Que luego de ello esos documentos son objeto de traslado a los acreedores para que los conozcan y se pronuncien respecto de si están o no de acuerdo frente al valor a ellos reconocidos. Si se mantienen, si persisten las diferencias, estas se resuelven en unas audiencias. Una es la audiencia de resolución de objeciones. Y aquí me voy a permitir hacer mención de lo siguiente. En el proceso ordinario tradicional, una vez se surte la audiencia de resolución de objeciones, el deudor dispone de un término de 4 meses para negociar y presentar el acuerdo de reorganización, el cual debe presentarse, repito, dentro de ese plazo improrrogable, y el cual, una vez presentado, llegará a un análisis por parte del juez respectivo para que confirme, para que se pronuncie sobre la legalidad de ese acuerdo a través de dos situaciones. Uno, o lo confirma porque, repito, está conforme a derecho, o dos, no lo confirma porque no reúne los requisitos de ley. Mientras que en los procesos abreviados o incluso en el de negociación de los acuerdos en épocas de emergencia, cambian las etapas, porque aquí, volviendo nuevamente a señalar la celeridad que está diseñada para que estos procesos lleguen a feliz término y a buen puerto, el acuerdo se debe presentar dentro de un proceso abreviado al cabo de los 3 meses después de admitido. Y dentro de la reunión que dije de negociación, de conciliación, en esa reunión ya debe estar el acuerdo debidamente presentado y debidamente votado. Si ello fue así, si la empresa cumplió con esa carga de presentar el acuerdo, en los procesos extraordinarios se surte es el siguiente procedimiento. Las audiencias se concentran en una sola. La de resolución de objeciones, cuando quiera que persistieron las diferencias frente a algún crédito en particular, se resuelven de manera célere y dinámica en esa audiencia. Pero seguido a ella y dentro de la misma, también el juez se pronunciará frente a el acuerdo que debió haberse presentado dentro de los términos de rigor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en uno y otro proceso de no presentar el acuerdo en los términos especificados? En los procesos ordinarios solo hay dos caminos. O se presenta el acuerdo debidamente votado y ajustado a la ley para que el mismo sea confirmado, caso en el cual el mismo empezará en su ejecución, dependiendo de los términos señalados, o si no se cumple con esa carga de presentación oportuna y legal, la empresa se irá a liquidación judicial. Mientras que en los procesos extraordinarios, en el proceso abreviado, si el acuerdo no se presenta dentro de los términos citados, la consecuencia igualmente será la liquidación. Mientras que en un proceso de negociación de un acuerdo en una época como la actual, si el acuerdo no se presenta dentro de ese término, entonces el castigo es que esa empresa quedará imposibilitada de presentar un acuerdo de emergencia dentro del año siguiente. Pero perfectamente podrá acudir a los otros procesos a los que estoy haciendo referencia. Señalemos dos cosas adicionales para empezar a hablar ya de lo que es el aspecto culminante de todo proceso concursal,
que es el acuerdo de reorganización, y vamos a mirar cómo se construye y cuáles son sus efectos y consecuencias en su presentación. Cuando quiera que se diseñan normas protectoras, se debe establecer una vigencia. ¿Por cuánto tiempo estarán a disposición de los deudores en dificultades económicas? La ley 1116 es una normatividad permanente. Quiere eso decir que su aplicación está dada en el tiempo y hasta tanto no haya una nueva norma que la derogue. Es de vigencia permanente. Mientras que las normas señaladas en los decretos 567 y 72 tienen una vigencia solamente de 2 años. Dicho eso, entonces, vamos a mirar algunos aspectos centrales de lo que es un acuerdo de reorganización, pero como esta es una charla que hemos querido matizarla bajo un concepto de practicidad y de sencillez, entonces permítaseme nuevamente insistir en que hay una serie de etapas, pero que ante todo debe preceder eso de una decisión estratégica por parte de una administración en dificultades económicas para hacerle frente a su crisis. Y para ello se diseñaron esta clase de procesos, cuyas etapas centrales provienen de la preparación de una información contrastable, una información sustentable, y para ello se requiere, repetimos, un tiempo determinado de presentación, porque desde luego que cuando uno da un primer paso en falso a través de la presentación de una información errada, pues desde luego ya está empezando a proyectar un proceso en falso, un proceso que en buena medida va a estar rodeado de mayores dificultades cuando quiera que la solicitud proviene y se presenta acompañada de información fiable y confiable. Radicada la solicitud viene la admisión con efectos importantes, repetimos, especialmente en torno al levantamiento de medidas cautelares, entrega de recursos, que bien pueden provenir, que es un caso muy común, en donde la DIAN, por el no pago de los impuestos, ha iniciado los procesos de cobro coactivo con medidas de embargo muy rápidas y muy céleres, pues en ese caso, el proceso, cuando es abreviado, inmediatamente implica que la DIAN deberá, con el auto de admisión, entregar los recursos de manera directa al deudor en dificultades, como también tendría que hacerse en cualquier otro proceso ejecutivo que curse en contra de la compañía. De la admisión se producen también unos efectos, ya dijimos que es la presentación de un proyecto de calificación de acreencias, la actualización de un inventario de activos y pasivos, que esos documentos son puestos en traslado de los acreedores para que se pronuncien frente a si la creencia reconocida es correcta o no, una discusión más bien rápida en términos de que la misma es lo ideal, que sean conciliadas y resueltas de manera directa entre el deudor y el acreedor citante, pero que cuando ello no ocurre y persiste la objeción, esta será resuelta en unas audiencias, la de resolución de objeciones, que la decisión la dicta directamente el juez concursal y que a partir de ello se abren dos frentes. Uno, el de los 4 meses para la presentación del acuerdo debidamente votado, ya lo voy a explicar, pero que esos mismos términos en los procesos extraordinarios se reducen apenas a 3 meses y en ellos solamente hay una audiencia en donde se resuelven objeciones, pero también existe ya el pronunciamiento frente al acuerdo presentado. Espero hasta este momento que mi explicación haya sido lo suficientemente clara para que hayan podido ustedes comprender que estas normas que ha diseñado nuestro gobierno, que valga aquí decirlo también, también tienen aplicación y vigencia mundial, porque a ninguna sociedad, a ningún país le conviene que las empresas se vayan a liquidación, pero que sí es bien sabido que no ha habido empresa a lo largo de la historia que no tenga momentos de auge, muchas sí no, pero todas sí algún momento de dificultad. Y para ello entonces es que las normas que acabamos de mencionar cobran vigencia, cobran aplicabilidad en los momentos
en donde la empresa o el patrimonio se encuentra en dificultad económica. Puesto en una serie de palabras más sencillas, una empresa se constituyó en el año 2000. Pues naturalmente esa empresa, cuando viene precedida en su constitución de un plan de negocio serio, organizado, que tiene una visión y unos objetivos claramente establecidos, pues naturalmente tendrá momentos de auge y crecimiento importantes. Pues obviamente para esos momentos no es que han sido diseñadas estas normas protectoras. Ellas adquirirán vigencia, adquirirán importancia y pondrán al empresario y a su grupo de trabajo a ser estudiadas y analizadas cuando quiera que esa misma empresa empezó en una situación de declive, en una situación de dificultad que hace que hayan mermado sus ingresos, su operación. Cuando ello ocurre, adquiere, repito, materialización, las normas a las que estamos haciendo referencia, y en ese orden entonces, explicados los puntos hasta este momento, vamos a evaluar lo que es el acuerdo de reorganización, motor determinante de todo proceso concursal, y con ello finalizaré y daremos paso a alguna serie de inquietudes que a bien ustedes nos puedan formular. Un acuerdo de reorganización no es nada diferente a un convenio, un contrato. Como su nombre lo señala, es un acuerdo de voluntades entre el deudor y sus acreedores en torno a cómo va a pagar ese deudor las obligaciones que se encontraban y se encuentran vencidas y que dejaron de ser canceladas por Ministerio de la Ley y por haberse acogido al proceso de reorganización, pero que incluso desde antes no estaban siendo atendidas, pero ya propiamente por la dificultad operacional o operativa en la que se encontraba la compañía. Aclarado que en el acuerdo se matizan especialmente las fórmulas de pago de esas obligaciones, todo acuerdo de reorganización debe tener unas características. Y son, en buena hora, las siguientes. La generalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los acuerdos deben estar establecidas absolutamente todas las obligaciones del deudor. Si una empresa que tiene un pasivo de 10.000 millones de pesos y tiene obligaciones vencidas, obligaciones generalizadas con sus trabajadores, a quienes debe 300 millones de pesos, obligaciones con la DIAN o las entidades públicas por 1.500 millones. Tiene obligaciones con algunos acreedores garantizados, algún acreedor en particular que le suministró unos recursos a la empresa para que desarrollara su operación o ejecutara un contrato y que en garantía de ese préstamo, la empresa le garantizó, permítase la redundancia, para a través de una maquinaria, unos equipos, unos bienes muebles, en garantía, repito, de ese préstamo. Entonces, esas obligaciones. O las obligaciones, esas podrían estar en un orden de 500 millones de pesos, que tienen obligaciones financieras, esa empresa, por 2.000 o 3.000 millones de pesos, que también le adeuda a sus proveedores 1.000, 1.500, y con otros acreedores que han prestado dineros, etcétera, etcétera, pero que no tienen ninguna otra garantía, y que sumadas todas, esos 10.000 millones a los que hago referencia, cuando manifiesto acerca de la generalidad del acuerdo, quiere eso significar que dentro del mismo, pues no se podrá dejar por fuera, no se podrá excluir ninguna de esas acreencias. Mal podría entonces proyectarse que dentro del acuerdo solamente se van a pagar las obligaciones laborales, pero no las fiscales. O sí las financieras, pero no las de los proveedores. A eso hace mención el concepto de la generalidad. Todas las acreencias deben estar establecidas dentro del acuerdo, pero esto me da pie para señalar una situación que es angular dentro del decreto 560 y el decreto 772, porque estas podrían consagrarse como una excepción a esa regla general, habida cuenta de que se permitirá
que dentro de los procesos abreviados o el de negociación de un acuerdo de emergencia, se lleguen a acuerdos por categorías, es decir, acuerdos exclusivos con las entidades financieras y dejando por fuera de ese acuerdo a los otros acreedores, o llegando a un acuerdo exclusivo con la DIAN, o solamente con los proveedores. Esa es una verdadera innovación dentro de estos decretos. Pero como debo retomar la generalidad a la que estoy haciendo mención, en el sentido de que el acuerdo de tener ese contenido de generalidad, cuando hablamos del acuerdo ordinario, y debe respetar la prelación legal de pagos. Eso significa lo siguiente, y con este ejemplo creo que redondearé mejor el punto de lo que es un acuerdo y cómo el mismo se construye. Esta empresa a la que estamos haciendo referencia, que además es real y que diseñamos el acuerdo la semana anterior y estamos ya para presentárselo a la Superintendencia de Sociedades, tiene un pasivo precisamente de esos 10.000 millones de pesos. Sus obligaciones laborales son de 500 millones de pesos. Dentro del acuerdo nosotros hemos proyectado inicialmente un periodo muerto de un año. Es decir, que dentro del año siguiente al cual la Superintendencia de Sociedades nos confirme ese acuerdo en la audiencia de confirmación a la que ya tantas veces he hecho referencia, después de ella, la empresa dispondrá de un año adicional para no pagar esas obligaciones. Disfrutará de ese tiempo para fortalecerse operacionalmente, para hacer caja y al cabo del vencimiento de ese año empezará a pagar esas obligaciones laborales en un tiempo de un año. La empresa dispondrá de un año para pagar las obligaciones laborales. Para este caso que estoy explicando, diseñamos que los pagos se harán de manera proporcional y pagos mensuales. Luego es fácil porque usted divide 500 millones de pesos en 12 meses y esas serán las cuotas mensuales con las cuales se le hará frente al pago de las obligaciones laborales. Vencidas estas, empezarán a pagarse las obligaciones fiscales. También para ese caso, como es una obligación mayor cercana a 1.500 millones de pesos, hemos considerado, de acuerdo a los flujos y a las proyecciones de ingresos de la empresa, que se podrá pagar en 18 meses ese dinero, igual a través de cuotas mensuales. Vencido el pago de las obligaciones fiscales, se pagarán las obligaciones garantizadas en un tiempo de 6 meses. Luego se pagarán las obligaciones con algunos proveedores y acreedores estratégicos en tiempo de un año. Y por último, las obligaciones que corresponden a las entidades financieras, a otros acreedores sin ninguna garantía, se dispensarán en un plazo de 4 años. Ahí están condensados, en buena medida, los 10 años en los cuales esa empresa va a hacerle pago a su pasivo. Y para este caso, hemos considerado unos intereses, se le está reconociendo intereses a los acreedores a una tasa del DTF más 1, que realmente es bajo comparado con los intereses tradicionales que se venían pagando por parte de esta compañía. Así es, en términos muy prácticos, cómo se adelanta un proceso concursal. Su finalización es, para explicarlo bien, una vez presentemos el acuerdo al que estoy haciendo referencia al juez de insolvencia, al juez concursal, en una audiencia se debatirá sobre su legalidad, si está debidamente presentado, y una vez confirmado empezará su ejecución, su materialización. Los acuerdos, dice la norma, que se deben presentar debidamente votados. Para efectos sencillos de explicar, valga señalar que en los procesos concursales a cada peso de deuda se le debe simular o equivaler un voto. Si una empresa tiene pasivo de 10.000 millones de pesos, simulándolo entonces tendrá 10.000 millones de votos. Para presentarlo en debida forma requerirá la mayoría absoluta que corresponde al 50% más 1. ¿Qué quiere eso decir? Que a la empresa deberán acompañarlo el 50% más 1 de los votos admisibles. ¿Qué papel juega
¿Qué papel juega el patrimonio dentro de una empresa o dentro de un acuerdo cuando el patrimonio es positivo y cuando es negativo? El patrimonio, cuando quiera que es negativo, me refiero, una empresa puede tener activos superiores a su pasivo. Cuando ello es así, el acreedor interno, vale decir, los socios o los accionistas, tienen participación dentro de la votación. Cuando el patrimonio es negativo, vale decir, el pasivo es superior al activo, solamente tendrán la participación de un voto. Normalmente, entonces, se dan casos en donde, como el patrimonio es muy importante comparado con la deficitaria situación que sería la contraria, entonces, en un caso en donde el patrimonio sea superior, siendo el pasivo cercano a los 10.000 millones que hago mención, y el patrimonio positivo esté en cerca de 14, 15.000 millones de pesos, por esa sola vía, quiere decir que los socios o accionistas tienen una participación en ese acuerdo cerca del 25%. Luego solamente les hará falta para presentar el acuerdo el restante 25%. Luego, desde luego, es mucho más sencillo poder adquirir así o llegar al acuerdo cuando quiera que un patrimonio es positivo, aunque claro, eso no quiere decir que cuando el patrimonio es negativo no se puedan alcanzar las mayorías. Todo depende finalmente de la estrategia económica que usted le plantee a su acreedor. Otros puntos para finalizar mi charla. Papel de los promotores. Seguramente ustedes, quienes han conocido de las normas de insolvencia vistas desde el desarrollo empresarial, han escuchado hablar de la figura del promotor. La regla general es, en virtud de lo establecido en la ley 1429, que los procesos de reorganización empresarial deben ir acompañados de la designación de un promotor. Y esa regla general consiste en que hoy en día será el representante legal de la empresa en dificultades quien sea designado como promotor. La excepción es que se designe a un miembro de la lista de auxiliares de la justicia que tienen la vocación y el profesionalismo de tener esa calidad de promotores. Y se da en buena medida cuando pasan situaciones como las siguientes. Cuando hay un proceso que se presenta y pareciera que en su información se observan lagunas, vacíos, que hacen pensar que hay serias deficiencias contables o que hay frente a ella, frente a la empresa, conocimientos de malos manejos. Pues en situaciones como esa, es mejor que se le designe un promotor de la lista de auxiliares de la justicia para que vele, para que el proceso se adelante en los términos más propositivos posibles y más convenientes para el deudor y para los acreedores. Pero el promotor, siendo de la lista de auxiliares o siendo el representante legal, naturalmente siempre cuando está acompañado de un equipo de asesores, pues tiene una finalidad única. ¿Y es cuál? Velar, repetimos, porque el proceso fluya bien, pero ante todo, para que entre ambos, deudor y acreedores, se encuentren las fórmulas de pago equilibradas, favorables para todos. Eso es, en síntesis, lo que son los procesos recuperatorios concursales que tienen una aplicación para empresas en dificultades, que bien adelantados siempre surten resultados muy positivos, que cuando se utilizan de manera transparente, de manera leal, siempre de buena fe, para superar una coyuntura particular de dificultad, repito, terminan siendo exitosos y conducentes. Les agradezco mucho su amable atención. Quedamos atentos a cualquier inquietud que nos puedan formular. Muchas gracias nuevamente y por favor cuídense mucho.